¿Has llegado a una línea de salida y mirando a un lado y a otro has visto a tus ídolos? Es entonces cuando te has preguntado, ¿realmente merezco estar aquí? Hola, soy Luis Pasamontes, exciclista profesional. Me acompaña Fernando González, psicólogo. Esto es Psicología y Deporte, el podcast oficial de la Dirección General de Deportes de la Comunidad de Madrid. Y hoy hablamos de ¿merezco estar aquí? Hello world, wake me up to another good morning, time to go. Oh, we are all looking for adventure. We are all looking for adventure. We are all looking for adventure. Querido Fernando, ¿cómo estás? Pues haciendo un programa más. Muy bien, y con muchas ganas. Y con muchas ganas, y con muchas ganas. Sobre todo porque tenemos ahí al otro lado un montón de personas que nos animan a continuar con el podcast Psicología y Deporte, el podcast oficial de la Dirección General de Deportes de la Comunidad de Madrid. Y también porque estamos, como os decíamos en los capítulos anteriores del podcast, recibiendo mensajes y os animamos a que sigáis haciéndolo. Recordamos el número de teléfono al que podéis mandarnos un mensaje diciéndonos, oye, pues nos gustaría, Luis, Fernando, que tratarais este tema, o mira, en mi casa está sucediendo esto ahora mismo con un deportista, o nosotros como padres de deportistas, y ahí nos ponéis vuestras dudas y nos comprometemos a que haremos uno de los programas dedicado a esa temática. Mirad, es el 640-954-614, 640-954-614, ¿vale? Fernando, te voy a preguntar algo, porque tú eres el capo de esto. ¿Merezco estar aquí? Merezco estar aquí. ¿Merezco estar aquí en este podcast? Dime que sí. Pero fijaos que hoy vamos a tratar eso, ¿eh? ¿Merezco estar aquí? Es un planteamiento bastante interesante, ¿no? Si realmente dos chicas, una psicóloga y una maestra, se dieron cuenta de que tenían una alumna que tenía grandes capacidades. Y constantemente ella planteaba eso, ¿no? Si realmente se merecía las notas, se merecía los resultados, se merecía todo lo que estaba obteniendo, ¿no? Entonces ellas a esto lo llamaron el síndrome del impostor, ¿no? El síndrome del impostor es que tú crees que eres un impostor y que realmente no te mereces estar donde realmente estás por tus resultados, por tu desempeño, ¿no? ¿Por qué sucede esto? O sea, porque esto lo tiene mucha gente. Luego después de que estas dos chicas desarrollaron, pues, ¿no? Empezó en muchos ámbitos. En muchos ámbitos de la vida, ¿no? Y es interesante, y ahora explico por qué, está vinculado cada vez, o sea, está más vinculado al más competente. O sea, realmente quien percibe que no tiene que estar ahí es el que más tiene que estar, ¿vale? Y esto es un patrón socrático, ¿no? No lo voy a contar porque es una historia muy larga, muy bonita, pero muy larga, pero Sócrates tiene una frase muy bonita que es: yo solo sé que no sé nada. Esa frase sale de una historia de un alumno de Sócrates, que es Platón, y un amigo de Platón, que se llama Garifante, ¿no? El tema es que Garifante le cuenta a Platón que ha ido a ver al oráculo y le ha dicho que el tío más listo es Sócrates. Entonces Sócrates no entiende por qué pasa esto. Y Sócrates hace un estudio y se da cuenta que hay una diferencia entre el que sabe y el que no sabe. Dice que el que no sabe lo que hace es opina. Y cuando opina solo dice lo que sabe. Pero el que sabe se da cuenta de lo que no sabe. Y entonces cuando habla genera conocimiento. Y es que habla de lo que sabe, pero a la vez se da cuenta de lo mucho que no sabe. Por eso Sócrates plantea esa frase de yo solo sé que no sé nada, ¿no? Pues cuando tú no sabes mucho de un tema, cuando estás empezando en un deporte, cuando estás haciendo muchas cosas, y sabes 4 cosas, crees que lo sabes todo. Y entonces no tienes dudas, ¿no? Y entonces pues vas con tu confianza. Pero según vas subiendo, el campo se va abriendo. Y cada vez hay más campo. Y entonces te vas dando cuenta de que cada vez sabes menos. De que cada vez hay pues más especialistas en esto, más especialistas en lo otro, que no soy tan bueno haciendo esto, que este es mejor que yo haciendo lo otro, ¿no? Y entonces te das cuenta de todo lo que no sabes. Y en ese todo lo que no sabes, entonces te planteas, entonces merezco estar aquí, con todo lo que no sé, ¿no? Entonces esto es algo que cuando te sucede, yo siempre digo, vamos por el buen camino. Luego hay que trabajar con la persona a nivel psicológico, ¿no? Pero cuando esto sucede, normalmente vamos por el buen camino. Fíjate, es súper interesante esto que comentas. A mí me pasaba, como deportista profesional, sobre todo en una disciplina que es la contrarreloj por equipos, ¿vale? En la que yo estaba con mis compañeros y pues en muchas ocasiones en la rampa de salida, sobre todo mis primeros años, pensaba si
que estos son muy buenos, yo seré el peor de la crono de mis compañeros, me dejarán, llegarán todos a meta juntos como se llega a una crono por equipos normalmente y yo seré el único corredor que no llegue. O sea, yo estoy capacitado para estar aquí en el profesionalismo. Y fíjate que luego también leyendo a algunos deportistas, Lando Norris, un conocidísimo piloto de Fórmula 1, muy joven además, también reconocía eso, ¿no? Que cuando llegó a la élite, a la Fórmula 1, o sea, que es que son muy pocos coches, muy pocos asientos, hablando de pilotos del mundo, Sí. empezó a plantearse, realmente yo merezco estar aquí, o sea, miró a un lado y a otro, empezó a ver pilotos y él se planteaba, siendo uno de los mejores, si tenía cualidades para estar ahí. Y tiene mucho que ver con lo que tú nos contabas, ¿no? Cómo los mejores se plantean si son mejores. Claro, claro. Pero porque ven todo el campo. Y entonces no solamente ven lo que saben, ven también lo que no saben. Y eso de lo que no saben son las dudas que se les generan, ¿no? Por eso el planteamiento socrático de conocimiento y opinión, ¿no? De hecho, yo muchas veces lo planteo. Cuando alguien me dice algo, digo, ¿pero esto es una opinión? ¿No? O sea, cuando alguien te dice, es muy tajante, cuando alguien sabe mucho de algo, la forma que tiene de hablar es por parámetros que son porcentajes. Probable, posible, sí. O sea, no son tajantes y absolutistas, ¿no? Entonces, cuando tú ves a una persona de este tipo y tú hablas con él, notas en su lenguaje estos tecnicismos. Es muy posible que si mañana llueve con la temperatura... Sí, o sea, siempre está poniendo porcentajes, ¿no? ¿Por qué? Porque en su cabeza tiene tantos datos que esos datos le permiten tener ese conocimiento. Claro, ese conocimiento le genera dudas. Ese es el gran problema. Cuando tú no tienes ese conocimiento, no hay dudas. ¿Por qué? Porque simplemente estás dando una opinión. Entonces, en las opiniones no hay dudas. Son tajantes, ¿no? Entonces, este es el gran problema de los expertos en todos los campos. Y el deporte que genera expertos, pues pasa lo mismo, ¿no? Totalmente. No, pero fíjate que a veces, o sea, estaba pensando en que a veces en determinadas pruebas, porque aquí también hablamos de deportistas populares, ¿no? En determinadas pruebas también te dan opciones, ¿no? Cuando te inscribes o sea, qué tiempo tienes o qué... Y normalmente es al revés, ¿no? El que se apunta, el que es más conservador es el que luego es capaz de ir hacia adelante y los que se apuntaron en un tiempo con el que no podían son los que van para atrás, ¿no? Y eso lo he visto yo en muchas situaciones y tiene que ver con lo que dices, ¿no? El gran campo que tiene, pues, el experto, en este caso hablamos de profesionales. Pero fíjate, Fernando, que cuesta entenderlo, ¿no? Porque yo no sé si existe este término, ¿sí? Me van a permitir los oyentes del podcast, ¿sí? y tú, autoconfianza, ¿no? Vale. No sé si existe, pero... Sí, podríamos ponerlo. O sea, ¿por qué perdemos esa, aparte de lo que nos comentas, por qué no confiamos en nosotros? ¿Nos cuesta decir en qué somos buenos? ¿Creemos que a lo mejor si decimos, creo que yo soy una persona que puede estar aquí, creo que tengo cualidades para estar aquí, eso nos hace ser prepotentes con otros o que tengan una imagen de nosotros de chulería, de este que se ha creído y por eso siempre estas personas tienden a ser más conservadoras? A ver, no todo el mundo que llega a esos niveles tiene, digamos, esos patrones conservadores o mucho más reservados, ¿no? Pues hay grandes campeones que cuando salen, o sea, lo que hacen es una alegoría, ¿no? a lo que acaban de hacer, ¿no? Entonces, sí es cierto que la mayoría de ellos, si nos cerramos en un sitio y les decimos que nadie les está escuchando, nos van a decir que tienen dudas de ser tan buenos como son. Luego, a nivel público, hay estrategias, ¿no? Y los hay que estratégicamente pues quieren tener un perfil bajo y los hay que estratégicamente prefieren tener un perfil alto. Mira, precisamente, y perdona Fernando, Lando Norris comentaba esto, ¿no? Que él no quería hacer público ese temor, que al final le generaba un montón de ansiedad y de miedo, de estrés, por no dar ventaja a sus rivales. Por dice, si les digo que no confío en estar aquí, estos me van a dar, seguro. Sí, pero eso no es del todo malo, me explico. La conducta no es ni buena ni mala, es funcional o disfuncional. ¿Qué quiere decir esto? Que si te funciona, a mí me sirve. Me explico. Si tú tienes mucha confianza en ti y esa confianza te ayuda a ganar, yo te lo compro. Siempre y cuando el día que no ganes no nos vengamos abajo, ¿de acuerdo?
Si tú no tienes confianza en ti y eso te hace todos los días estar trabajando, seguir ahí para ser el número uno por esa pequeña desconfianza que tienes en ti, y eso nos hace estar adelante, también te lo compro. El problema es cuando tú crees que eres el mejor y por ser el mejor dejas de entrenar y te pones a hacer otras cosas y al final terminas desapareciendo porque podrías ser el mejor pero alguien te come, ¿no? Hay una frase muy famosa que creo que es de Nadal, ¿no? Que dice que mientras que yo duermo alguien entrena, ¿no? Con lo cual, pues al final siempre te cogen. Y el segundo es, si ese miedo que tú tienes te paraliza y hace que al final abandones, pues tampoco es funcional. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque a mí me parece las dos estrategias son buenas y te valen. El problema es que no te valgan. El problema es que esa falta de confianza que tienes en ti, ese miedo o esa ansiedad que tú decías, te paralice y haga que no hagas todo lo que tienes que hacer para seguir ahí. Porque como no soy bueno, pues ¿para qué voy a entrenar? Y como no voy a ganar, ¿para qué voy a levantarme a las 5 de la mañana? Y como no voy a, ¿sí? Entonces ahí empiezan los problemas. No porque tú pienses que no eres el mejor o porque tú pienses que no tienes que estar ahí, sino lo que haces con ese pensamiento, ¿no? O sea, en psicología hay un parámetro que a mí me gusta mucho, que es lo importante no es lo que piensas, sino lo que haces con lo que piensas, ¿no? Entonces, le das valor a lo que piensas, te ayuda a seguir, entonces ese pensamiento es bueno para ti, no para otro. Por eso muchas veces cuando te dicen, esto es lo que hace, perdón por lo que voy a decir, Nadal, ¿sí? Y ya tenemos a 5.000 padres haciendo que sus hijos hagan lo mismo que ha hecho Nadal, ¿no? Cuando escuchamos a Tony contando esas historias tan bonitas de cómo se fabricó Nadal, ¿no? Ya, pero es que era Tony Nadal, y ni tú eres Tony ni tu hijo es Nadal. Eso no quiere decir que seáis peores, sois diferentes. Entonces, las estrategias a nivel psicológico son buenas para la persona, no son buenas a nivel genérico, como yo he visto muchas veces. Entonces, que tú creas que no eres bueno, si te sirve, lo podemos utilizar pues como un acelerador. Y si tú crees que eres el mejor del mundo, si te sirve, lo podemos utilizar como un acelerador. El problema es cuando es al revés. Yeah. Cuando tú crees que eres el mejor del mundo y entonces no tengo por qué levantarme a las 5 de la mañana porque soy el mejor del mundo, o cuando yo pienso que no tengo que estar aquí y para qué me voy a levantar a las 5 de la mañana si al final no voy a llegar. Ese es el gran problema. Oye, y también pensando en las personas que rodean al deportista, ¿sí? ¿Cómo actuamos en estas situaciones? Porque hay muchos que dicen, oye, es que yo estoy cansado de decirle a este hombre todos los días que hay competición que eres muy bueno, créetelo. O sea, al final muchas personas dicen, si ya sabe que es bueno. O sea, si ya sabe que está aquí porque tiene unos resultados, porque tiene unas cualidades, pero muchas de las personas dicen, a mí me pasaba, no sé, como ejemplo, cuando estudiabas, ¿no? Que estaba el chico o la chica de clase que sabíamos que su peor nota era el 9, y cuando acababa el examen te decía, no me ha salido muy bien, creo que voy a suspender. Entonces todos, no hombre, pero ¿cómo vas a suspender tú si siempre apruebas, tal, vas a aprobar? Luego aprobaba, ¿no? Entonces había mucha gente que venía y te decía, yo estoy cansado de estar diciéndole a esta persona todos los días, no, que eres muy bueno, que vas a aprobar. Pues puede ocurrir que la gente que rodea al deportista, Fernando, tengan también esa situación de decir, oye, no quiero estar todo el día recordándole que es muy bueno y que por esto está aquí. Ya, pero a lo mejor es tu trabajo, ¿no? A lo mejor el de él es ser bueno y el tuyo es recordarle que es bueno, ¿no? Lo que acabas de plantear es muy interesante porque ¿quién te dice a ti que él no sigue porque tú todos los días le dices que eres bueno? Y realmente tú eres un pilar en la forma que él tiene de trabajar y cuando tú desapareces y dejas de decírselo, él deja de hacer las cosas. Volvemos a lo de antes, ¿no? Si esto funciona... Efectivamente. O sea, yo tengo una deportista que a su entrenador, justamente antes de una competición, le dice, dame cera. ¿Sí? Necesito que me des cera. Y el otro se sienta allí con ella, ya tienen pactado hasta dónde llegar, ¿no? Pero él le da cera porque es lo que ella necesita, vamos a decir, para calentarse, para enfocarse en la competición. Y yo me acuerdo cuando lo vi las primeras veces, que me impactó un poquito, y yo me senté con ella y le pregunté, ¿te sientes a gusto? ¿Te sientes cómoda? Dice, no, que lo pido yo, que es que lo necesito. Que si tú no lo haces, si él no lo hace, yo no salgo bien. Claro, si tú eso se lo haces a otra persona, a lo mejor te dices, pero ¿tú de qué vas? ¿No? Vale. Entonces, es lo que tú dices. ¿Tú haces esto siempre? Sí. ¿Esto da este resultado? Sí. Cuidadito. Hay un principio en empresa, no sé si lo he comentado en algún podcast, que se llama la valla de Chesterton. La valla de Chesterton dice, nunca quites una valla hasta que no sepas qué función tiene, ¿no? Entonces, ¿por qué se puso? Entonces, yo todos los días le digo a mi deportista lo bueno que es, y estoy cansado y voy a dejar de hacerlo. Vale, eso es una valla. ¿Tú sabes
lo que va a pasar cuando se quite eso? Cuidadito, porque a lo mejor pensamos que eso no tiene importancia y eso es una valla de Chesterton. Y cuando la quitamos, pues se desparrama todo porque esa valla aguantaba. Si está esa valla ahí es por algo. Es por algo. Entonces, si algo funciona, no lo toques, ¿no? Si algo funciona, no lo toques. Entonces, yo creo que en deporte muchas veces planteamos, es que se lo digo todos los días. Bueno, pues no pasa nada, él también gana todos los días, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Que hay que dejar de ganar porque gana todos los días? No, pues esto es igual, no hay que dejar de plantearlo. Oye, Fernando, y me planteo otra cosa, puede ocurrir esto, ¿no? Que llegue un deportista a una competición muy importante o a un gran equipo y se plantee esto, si realmente merezco yo estar aquí, ¿no? Pero luego también puede ocurrir que, bueno, hasta ahí bien, que entienda, sí, merezco estar, yo creo que he demostrado que puedo estar aquí, he tenido unos resultados interesantes, pero durante la temporada comete algún error, comete algún fallo, se cae en una curva, se cae en un descenso, da un balón en un momento crucial y encestan o marcan gol, y entonces ahí es donde cambia todo y empieza a plantearse, ¿ves? Si es que no merezco estar aquí. Eso en psicología se llama una profecía autocumplida, ¿no? En psicología se plantea una cosa, yo hago algo, eso algo que yo tengo es, yo no merezco estar aquí, y entonces lo que hace mi cabeza, sin yo darme cuenta. A ver, la cabeza es increíble, ¿vale? O sea, mi cerebro tiene la capacidad para recibir la información de todo lo que pasa. Entonces mi cerebro me pregunta a mí qué es lo que quiere ver, qué quiero ver yo. O sea, ¿qué estoy buscando? Y os pongo un ejemplo básico, ¿no? El día que decidís comprar un coche y sabéis el modelo, empezáis a verlo. Hasta ese día no lo veis, es un coche más que pasa por delante. Pero el día que decidís el modelo que vais a comprar, os dais cuenta que hasta vuestro vecino lo tiene. ¿Vale? ¿Por qué lo veis? Porque tu cerebro ha entendido que tú lo estabas buscando. Entonces, cuidadito con decirte, yo no sirvo para estar aquí, porque todo aquello que el cerebro encuentre que cuadra con eso te lo va a poner delante. Entonces, resulta que te lesionas, resulta que fallas, como todo el mundo, resulta que no tienes una competición tan buena como todo el mundo. Y entonces tu cerebro te la va a colocar ahí delante para decirte, aquí tienes lo que estabas buscando. Aquí tienes el hecho que justifica lo que tú decías. Y esto se llama profecía autocumplida. Y entonces, a partir de ahí, yo ya lo dejo porque ya tengo la justificación de que realmente yo no tenía que estar aquí, ¿no? Esto, la forma de trabajar es por argumentación, es por trabajo socrático, ¿no? O sea, es empezar a hacerle preguntas abiertas para que la persona vea que realmente lo que está haciendo es cerrando el campo de situaciones que ha vivido y quedándose solo con aquella que encaja en lo que tú tienes. El cerebro siempre comete 3 sesgos cognitivos, 3 sesgos de información. Generaliza la información, distorsiona la información y elimina la información para que cuadre con lo que tú quieres. Entonces, generaliza un hecho, como en todos, lo distorsiona lo suficiente para que esté conectado con lo que tú buscas y elimina todos los otros que no cuadran. Y a partir de ahí el cerebro es feliz. Entonces, muchas veces Nos engaña. Por supuesto que nos engaña. El cerebro no solamente nos engaña, sino luego encima nos hace creer que hemos sido nosotros, no él. Que esto ya es lo maravilloso del cerebro, ¿vale? El cerebro luego encima se va de rositas y tú te quedas así con todo el marrón. Por supuesto, es un papel, exactamente. Y aparte el cerebro te dice, yo no he hecho nada, lo has hecho tú, ¿sabes? O sea, que el cerebro es muy bueno en eso. Entonces hay que tener mucho cuidado. El cerebro muchas veces te puede ayudar y ser tu mayor aliado, y otras veces puede ser tu peor enemigo. Oye, y también pensando en esto, fíjate, yo recuerdo competir con deportistas que eran importantes para que yo hiciera mi trabajo, porque me daban mucha confianza, su gran confianza en ellos mismos, ¿no? Entonces, hay veces que se preguntaba, ¿quién puede ganar hoy? Y había 2 o 3 que levantaban el brazo. O sea, y yo decía, o sea, no los veía como lo que hablábamos antes, como prepotencia. Yo decía, o sea, excelente que hayan levantado el brazo, porque así yo puedo hacer también mi trabajo, que era el de trabajar para ellos, valga la redundancia, ¿no? Pero, o sea, a mí me daba muchísima confianza en mí verlos a ellos levantar el brazo y decir, yo creo que puedo ganar hoy. O sea, para mí aquello era una situación excelente, o sea, no era prepotencia ni mucho menos. Claro. ¿Y cómo conseguimos trabajar esa confianza, Fernando? O sea, ¿cómo podemos hacer que un deportista, o sea, no te digo que lo que decíamos, que si le va bien de vez en cuando se lo tengamos que recordar, pero ¿cómo hacemos también, cómo le reforzamos esa no confianza que tiene en sí mismo? A ver, la confianza está relacionada con un patrón que es emocional, que es la estima, la autoestima, ¿no? Y la autoestima, que creo que ya lo he contado en algún podcast, es una cascada de hechos. O sea, tú al fin coges una información, con esa información generas un informe, ese informe lo haces imagen,
esa imagen es tu autoconcepto. Ese autoconcepto lo generas en un patrón que es tu forma de entender la situación y a partir de ahí tú generas la autoimagen, el autoconcepto y empiezas a sentirte en base a cómo te ves. Y ese sentimiento es la autoestima. ¿Vale? ¿Por qué cuento todo esto? Porque todo esto es mentira. O sea, ese que levanta la mano es mentira. Pero el que no la levanta también. El problema es que el que la levanta ha visto todos los parámetros, lo que he dicho antes, todos los parámetros que hace que hoy pueda ganar. Y entonces genera una profecía autocumplida. Igual que la profecía autocumplida te ayuda a perder, la profecía autocumplida te ayuda a ganar. Porque como tú dices, no, es que lo tengo claro, que voy a ganar, voy a darlo todo por ganar, porque sé que voy a ganar, y entonces voy a dar una pedalada más, voy a respirar una vez más, ¿sí? Y voy a meter un cambio más. ¿Por qué? Porque sé que llego. Eso no lo harías si no tenías esa confianza. ¿Eso es verdad? No es verdad, pero te ayuda. O sea, la profecía cumplida no es solamente en negativo, también es en positivo. Entonces, cuando es una herramienta. Es una herramienta. Entonces, muchas veces es trabajar con la persona, cómo la persona trabaja la información en su cerebro, ¿no? Y esto es enseñarle a la persona a analizar las situaciones. La pregunta, para mí, no es quién puede ganar hoy. La pregunta es quién ha analizado la etapa de hoy y en base a sus características y la etapa de hoy, cree que puede ganarla. Y en base a eso que me explique por qué. Y cuando me lo explique yo diré, tienes un porcentaje alto de tener razón. ¿Sí? Ahora, si yo levanto la mano porque confío mucho en mí y luego pues cuando salgo a la segunda pues lo que tú dices, ¿no? A lo mejor encima fastidio una estrategia de equipo o fastidio al equipo, ¿no? Entonces, muchas veces hay que tener también mucho cuidado con la confianza demasiado alta en uno mismo. Exceso de confianza. El exceso de confianza, ¿no? Pero vuelvo a decírtelo, todo es mentira. Tanto es mentira lo positivo como es mentira lo negativo. La pregunta es si nos funciona. Entonces, esa gente que levantaba la mano, a lo mejor lo que tenía era que eliminaba mucha información que no le interesaba, generalizaba mucha información y la distorsionaba para que cuadrase que él hoy podía ganar. Todo eso hace que hoy, yo creo que lo hemos hablado, ¿no? Lo del maillot amarillo, ¿no? Que parece que tiene más fuerza que el resto, dice, ¿no? El maillot amarillo te da la frase. Perfecto, pues esto es igual, es una profecía autocumplida. Entonces, muchas veces el pensar que puedo ganar me da pues una fuerza y un empuje que a lo mejor no haría. Mira, el otro día hablando con deportistas, con un par de deportistas, hablábamos de los objetivos y les decía un parámetro que es importante y es, cuidadito con el objetivo que te pones, porque cuando tú te pones un objetivo y lo vas a cumplir y lo has cumplido, que ya lo hemos hablado, ¿no? El cerebro para, pero cuando no lo vas a cumplir, también para. Entonces, ¿por qué hace esto el cerebro? Porque el cerebro analiza todo lo que tú le dices y entiende hasta qué punto vamos a lograrlo o no. Si tú no crees en ti, en psicología hay un patrón que es importantísimo, que es si realmente crees en ti. Si no crees tú en ti, tenemos un problema. ¿Por qué? Porque si tú no crees que puedes hacerlo, tú no vas a poder el 100% de todo lo que tienes para conseguirlo. Entonces, a lo mejor sí, a lo mejor con el 90% lo consigues, pero es que ya tienes que ser un fuera de serie. Difícil. Claro, pero si tú crees en ti, tú vas a poner el 100%, y ese 100% es el que te va a acercar al objetivo que estamos marcando, ¿no? Entonces, es importante muchas veces creer en uno. Entonces, es importante trabajar con los deportistas para que crean en ellos, no para que tengan soberbia, pero sí para que crean en ellos y sepan analizar las situaciones y digan hoy sí o digan hoy no. Cuidado, porque hoy también me he dado cuenta que no es el día para que yo hoy esté ahí, ¿no? Fernando, y tú al final trabajas con un montón de deportistas. ¿Te ha pasado alguna vez el tener que explicarle? Porque yo creo que a veces explicar y decir, mira, ven, que te voy a demostrar que eres bueno, ven, hombre, que te lo voy a demostrar, mira, te voy a explicar, mira, aquí ganaste, luego aquí fuiste el que más destacaste, aquí te comportaste fenomenal. ¿Te ha ocurrido que hayas tenido que explicar a un deportista para que entendiera que era bueno y merecía estar donde estaba? Me ha tocado más de una vez hablar con gente y lo que tú dices, ¿no? Hacerle que normalice, ¿no? Dónde está, ¿no? Y que acepte dónde está, ¿no? Me acuerdo de un caso muy llamativo, porque estábamos en la casa del deportista, ¿no? Y entonces estábamos en una habitación y yo conocía su casa porque había estado más veces y en la habitación de al lado tenía todas las paredes llenas de trofeos, todas las paredes, o sea, era increíble. O sea, parecía una tienda de trofeos. Sí, parecía una tienda de trofeos, ¿no? Y entonces me acuerdo que le dije, ¿podemos pasar a la otra habitación? Y me dice, sí, pasamos a la otra habitación y yo empecé a coger trofeos, ¿no? Y empecé a leerlos en voz alta, ¿no? Campeón de tal, campeón de tal, campeón de tal, y dije,
Digo, ¿y esto es de tu hermana, o es de tu padre, o de tu madre? ¿De quién es esto? Y me dice, no, todos son míos. Pero me lo dijo como diciendo, ¿qué me estás diciendo? O sea, si tú sabes que son míos, ¿no? Y me dice, ¿pero no lo sabes? Digo, no, creo que el que no lo sabes eres tú. O sea, ¿tú crees que todo esto lo has ganado porque los demás te han dejado ganar? Y entonces él me dijo, no. Y digo, entonces cuéntame dónde estamos, ¿no? ¿Crees que has tenido tantos días suerte? Tantos días, absolutamente. Creo que exactamente, ¿no? ¿Crees que Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa con todo esto? Pasa que muchas veces los deportistas en una situación en la cual ganan, siempre ponen una justificación por la que han ganado, ¿no? Es que hoy llovía y yo soy mejor cuando llueve. Es que hoy fulanito estaba malo. Es que a mí el calor me va bien. Sí, sí. Entonces, todas esas justificaciones hacen que al final le quites mérito a lo que realmente has hecho. Con lo cual, tú empiezas a percibir, sin darte cuenta, que tú no eres el responsable de haber ganado. Simplemente pasabas por allí, ¿no? Y a partir de ahí empieza a generarse ese pequeño, ¿no?, síndrome, ¿no?, de yo no puedo, yo no tengo que estar aquí. Yo estoy aquí por X casualidades de la vida que me han hecho estar aquí y entonces me considero un impostor. O sea, eso no nace un día. Lo que quiero que entienda la gente es que tú no te levantas un día creyendo ser un impostor. O sea, esto en conducta, todo empieza a incubarse. Entonces esto empieza un día con un pensamiento que tú tienes de que has ganado algo, has hecho algo por una casualidad, y vuelves a hacerlo a la siguiente competición, y vuelves a hacerlo a la siguiente competición, y poco a poco has creado un patrón de pensamiento, y llega un momento que tienes como patrón de pensamiento que no mereces estar ahí. Entonces esto es lo que quiero que entienda la gente. O sea, y lo que tú buscas es ir al principio del patrón, y enseñar a la persona que todo empieza aquí, porque un día piensas esto, pero que realmente es un pensamiento, no un hecho, ¿no? Y que tenemos la mala costumbre de pensar que nuestros pensamientos son ciertos, y los pensamientos son solo pensamientos, o sea, no son ni hechos, ¿no? Totalmente. Entonces muchas veces un pensamiento se rompe con un hecho, ¿no? Y los hechos serán las copas y las medallas que tenía ese deportista en esa sala, ¿no? Por eso intenté ponérselas delante, ¿no?, para que él se diese cuenta y dice, bueno, pues digo, lo que quiero que veas es que si me estás diciendo que eres el mejor deportista del mundo, te compro que no. O sea, te lo compro. Si me estás diciendo que no te mereces lo que tienes, creo que te estás equivocando y creo que estás siendo muy crítico contigo. Muy duro, ¿no?, al final. Normalmente nos quejamos de los profesores que hemos tenido, nos quejamos de mucha gente que nos critica, que nos dice cosas y no nos damos cuenta de que muchas veces el peor juez que tenemos somos nosotros mismos. Sin duda. Entonces, muchas veces a las personas es plantearle ponérselo al revés, ¿no? Me acuerdo con una persona que una vez le planteé esto, ¿no? Le pregunté que quién era el peor profesor que había tenido en la escuela, me lo contó, le pregunté qué tal y le dije, ¿qué le dirías hoy si lo vieses? ¿No? Y me acuerdo que me dijo tal, y le pedí incluso que me lo escribiese, ¿no? Y me acuerdo que vino con una pequeña carta, ¿no? Y entonces yo cogí la carta, taché el nombre del profesor y puse su nombre. Y le digo, léela, ¿no? Y cuando se puso a leerla, me decía, pero pongo yo. Digo, pues es que es para ti, porque estás siendo peor que ese profesor que has tenido, ¿no? Y me acuerdo que se quedó así un poquito parada, ¿no? Entonces, lo que quiero que entienda la gente es que muchas veces nosotros somos nuestros peores jueces. Totalmente. Hace unos días tuve la oportunidad de hablar con un deportista en otra entrevista, súper joven, de 20 años, que ha conseguido una victoria, su primera victoria en profesional. Ajá. Entonces él me contaba, muy, muy interesante, que cuando estaba llegando a la línea de meta y miró atrás y ya vio que voy a ganar, dijo, solamente tengo que llevar el manillar recto para ganar, o sea, ya está hecho. Dice, no me lo creía, pero dice, sin desmerecer la victoria, que fue muy exigente, también pensé, bueno, pues es que llevas 5 años intentando lo que está sucediendo hoy. O sea, él dijo, llevo 5 años trabajando, levantándome cada día a entrenar para que ocurra esto. Entonces, o sea, dice, no me lo creía porque era muy difícil lo que estaba consiguiendo, pero por otro lado también decía, es que has estudiado mucho para este examen. O sea, llevas 5 años estudiando para este examen, entonces puede ocurrir lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces me gustó mucho que un chaval tan joven tuviera ese pensamiento, ¿no? De, por un lado, respeto a lo que estaba sucediendo, sí, pero por otro lado, oye, que es que también estoy trabajando mucho para esto. Acabas de decir una cosa que es muy interesante y es, mi cerebro tiene una memoria que se llama memoria emocional, ¿vale? La memoria emocional es la memoria más potente que tienes en la cabeza, porque la emoción tiene una función, ¿vale? Una función importante que tiene que ver con la supervivencia.
Por eso nos acordamos de lo que estábamos haciendo el día que caían las Torres Gemelas, o dónde estábamos o con quién estábamos cuando Iniesta metió el gol del Campeonato del Mundo. Pero lo que hicimos el día después no, porque no hubo emoción. O sea, es lo que quiero que vea la gente, ¿no? Entonces, cuando un deportista gana, es importante emocionarse. Porque como no te emociones, no lo guardas en tu libro de emociones, que ese libro va contigo toda la vida. Entonces, yo he tenido deportistas que me han llegado a decir que no se acordaban de determinadas victorias que habían tenido, porque cuando ganaban ya estaban pensando en la siguiente. Entonces, yo una cosa que le digo a la gente... celebrar, ¿eh? Hay que celebrar. Sí, pero la gente se mete en ese bucle de lo importante no es esta, sino es la siguiente para coger 5, 6 o 10 y no sales de ese bucle, ¿no? Es como el empresario, es como el tal que quiere más y quiere más, ¿no? Entonces, yo hay una cosa que le recomiendo a todo el mundo y es lo que acabas de decir. O sea, párate, mira alrededor, haz la foto para guardarla ahí en ese pequeño álbum que tienes emocional y guarda el momento. Porque mañana, como no hayas hecho esto, no vas a poder cerrar los ojos y volver a él. O sea, vas a poder volver al gol de Iniesta y vas a poder volver a cuando cayeron las Torres Gemelas, pero vas a cerrar los ojos y no vas a poder volver aquí. Entonces, todo deportista, cuando cumple un objetivo, el principio máximo que tiene que hacer es parar el mundo y coger esa instantánea. Disfruta eso. Sí. Porque llevas mucho trabajo. Porque esto es el regalo. No, el regalo no es que te pongan la medalla. El regalo no es la copa. El regalo no es el dinero. El regalo no es un ranking. Eso no es el regalo. El regalo es el momento. El momento. Y el momento solo lo vas a tener... La emoción. Si estás presente. O sea, si tu atención está en el momento. Si tu atención está en la siguiente carrera. Si tu atención está en otro sitio, no hay emoción. Por eso tú te acuerdas del gol de Iniesta, porque estabas atendiendo. Por eso te acuerdas de cuando cayeron las Torres Gemelas, porque estabas atendiendo. La pregunta es, ¿acabas de ganar, a qué atiendes? Entonces, yo algo que trabajo muchísimo es prepara la victoria. Pero prepárala para guardarla, para porque es tu regalo. Disfrútala. Es tu regalo. Buenísimo, buenísimo eso. Y Fernando, ¿vamos a meter algo en la mochila o qué? ¿O qué quieres? ¿Que me la lleve vacía? Pero bueno. Vamos a meter una cosa que para mí yo creo que es algo importante, y es que si tienes dudas de si realmente tienes que estar ahí, no te plantees esas dudas. Plantéate qué te dan esas dudas, ¿no? Y si esas dudas te ayudan a levantarte todas las mañanas, y esas dudas te ayudan a seguir y te ayudan a esforzarte, esas dudas quédate con ellas porque son funcionales, te ayudan y a lo mejor son parte de quién eres, con lo cual no es algo negativo. No planteéis que las conductas son buenas o malas, son funcionales o disfuncionales. Y al contrario, ¿no? A esas personas que esas dudas les bloquean o les paralizan y les plantean que no, que se planteen cuántas cosas no están viendo. O sea, el cerebro minimiza mucho la información, con lo cual está quitando mucha información. Entonces, yo siempre le pido a la gente que escriba por qué cree que está ahí y ahora que ponga todo lo que está faltando. Porque cuando haces eso y lo tienes delante, lo tienes visualmente, te puedes estar dando cuenta de los sesgos que estás cometiendo para llegar a esa conclusión. Yo les diría a todos esos deportistas que a veces tienen esa poca confianza en sí mismos de si realmente tienen que estar ahí o no, que piensen en todo lo que les ha hecho llegar hasta allí, ¿no? Que piensen en todo el camino, que piensen en esos madrugones, que piensen en esas lesiones, que piensen en cómo se levantaban de las derrotas, que piensen en esos días de lluvia, de calor extremo, que piensen en todo eso y entonces realmente empezarán a entender que nadie les ha regalado estar donde están. Así que disfrutad, seguid trabajando aunque lleguéis muy arriba, no bajéis la guardia nunca y vivir del deporte, que es lo más excelente que podemos pedir. Fernando, nos vemos muy pronto, ¿no? Por supuesto. Hasta la próxima. Cuidaros. Hello world, wake me up to another good morning, time to go.